Criterios de la calidad en evaluaciones de aula. Los criterios de la calidad establecen los parámetros mínimos que deben cumplir las evaluaciones de aula para ser consideradas como bien logradas. Estos son validez, confiabilidad y objetividad. La validez es un concepto que tiene su origen en la medición y enfoque psicométrico, es decir, en evaluaciones aplicadas a gran escala, donde la validez se refiere a si la evaluación mide lo que pretendía medir. No obstante, la validez no es una propiedad intrínseca de un instrumento, sino que una propiedad de la interpretación y los usos que se realiza de la información obtenida a partir del instrumento. Es así como tenemos diversas evidencias de validez, las que determinan su tipo: A, de contenido; B, instruccional; C, consecuencial; y D, semántica. Validez de contenido. La validez de contenido refiere a la correspondencia entre los contenidos, habilidades u objetivos de aprendizaje que evalúa el instrumento y el campo de conocimiento al que se atribuye ese contenido. En este sentido, una evaluación de aula tiene validez de contenido cuando incluye los contenidos más relevantes para demostrar el logro de los aprendizajes y construye una muestra representativa del universo de contenidos a tratar. ¿Cómo podemos resguardar la validez de contenido? Construir la tabla de especificaciones. Esto para ver si están cubriéndose todos los contenidos que se espera abordar y si las habilidades son coherentes con las metas de aprendizaje. Otra alternativa es el criterio de jueces. Esto es mostrar a los docentes de la asignatura la evaluación para que verifiquen realmente que se esté midiendo lo relevante en torno al aprendizaje. Validez instruccional. Esta validez considera la coherencia entre las situaciones de evaluación y lo vivido durante el proceso de aprendizaje. Esto se aprecia tanto desde el contenido, el desarrollo de habilidades, así como en las situaciones en las que se aprendió. Cuando no hay coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa, los estudiantes no tienen posibilidad de demostrar lo aprendido durante las clases y, por otro lado, son evaluados en aspectos o situaciones en que no les enseñaron. Para resguardar la validez instruccional se sugiere velar por la coherencia entre lo enseñado y lo evaluado, tanto desde los contenidos, habilidades y actitudes; considerar situaciones de evaluación similares a las situaciones de aprendizaje. Validez semántica. Hace referencia a si los términos o conceptos, palabras, utilizados en la evaluación, específicamente en el instrumento, son conocidos también por los estudiantes, tanto desde el tecnicismo de la disciplina que se usó en la clase, como del uso formal del instrumento de evaluación. En este sentido, una evaluación de aula cuida la validez semántica cuando utiliza instrucciones y lenguaje conocido por los y las estudiantes, está exenta de palabras trampa o que tienen su uso por primera vez en el instrumento. Validez consecuencial. Alude a las consecuencias que puede tener el uso e interpretaciones que se le dará a la información obtenida de la evaluación. Una pregunta clave es: ¿los resultados se analizan de acuerdo a los propósitos en que se usarán? Para este tipo de validez hay que considerar otro tipo de consecuencias imprevistas que afectan la pregunta central de ¿la evaluación cumple con el propósito de para qué fue diseñada? ¿Cómo? La desmotivación de estudiantes, factores externos que puedan ocurrir cuando se toma la evaluación, la copia o plagio que se desarrolló en la evaluación, etc. Para velar por su resguardo, entonces, es necesario siempre definir el propósito de la evaluación con anterioridad y cualquier decisión que se tome en el proceso evaluativo, hacerse la pregunta de ¿esto afecta que el reporte de información no sea el que yo pretendía con este instrumento? Confiabilidad. Es habitual escuchar este concepto en psicometría o evaluaciones estandarizadas.
pero a nivel de aula tiene que ver con suficiencia de datos o saturación de datos para decir que un estudiante logró o no logró el aprendizaje. En este sentido, la suficiencia de información está representada por tener suficiente evidencia de un aprendizaje y que permita tomar decisiones con el menor margen de error. ¿Cómo resguardar la confiabilidad? Aplicar diferentes y variadas situaciones de evaluación para verificar el logro de un aprendizaje. Para el caso de pruebas, hacer la mayor cantidad de preguntas respecto de un indicador. Criterio de objetividad. Refiere a la ausencia de sesgos o apreciaciones subjetivas en la interpretación de la evidencia en función de los resultados esperados. ¿Cómo resguardar la objetividad? 1. Informar siempre antes a los estudiantes la intencionalidad evaluativa y la forma de evaluar. 2. Tener previamente establecidos los criterios de corrección y entregarlo a los estudiantes, esto es, los instrumentos evaluativos en el caso de situaciones de desempeño o tablas de especificaciones para pruebas. En definitiva, recordar que una evaluación es de calidad en el aula solo si cuida todos estos criterios de la calidad descritos, para lo que es muy relevante conocerlos desde la teoría.